¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deßner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. El belicismo sacro de los macabeos. Desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno, dominó la dinastía, más bien projudía, de los Ptolomeos, a la que sucedió en 198 la dinastía también macedonia, pero cada vez más antijota, de los Seleucos. Quiere decirse con ello que el helenismo desempeñó en Judea un papel cada vez más importante. En particular, las capas superiores, la aristocracia clerical y terrateniente, así como los mercaderes ricos, a los que atraía la superioridad de la cultura griega y la libertad de su estilo de vida, fueron tendiendo hacia el cosmopolitismo y abandonando el legado de los antepasados en manos de las clases bajas y de los círculos tradicionalistas, guardianes de la semilla sagrada. Esta herencia era sólo barbarie a ojos de los griegos. Hacia el siglo II antes de nuestra era, el proceso de helenización se había extendido a buena parte de los sectores más progresistas de la población. En el libro segundo de los Macabeos se lamenta esa helenización e inclinación a las costumbres extranjeras, combatida por el sumo sacerdote Onías III, pero éste fue derribado por una conspiración que organizó contra él su propio hermano Jasón, que prometió dar al rey los tesoros del templo. Una vez conseguido el sumo sacerdocio, Jasón estableció en Jerusalén un gimnasio y se planteó la posibilidad de homologar la situación política religiosa de la capital con la de las numerosas ciudades helenísticas del país, convirtiendo a Jerusalén en una polis griega. Ello provocó la reacción de los tradicionalistas, que veían peligrar las antiguas costumbres judías, sus leyes y sus creencias. Creció el malestar, hubo disturbios y altercados callejeros, todo lo cual desencadenó fuertes medidas represivas por parte del enérgico soberano seleucida Antíoco IV, que intentaba consolidar su reino tambaleante mediante la introducción de una religión sincrética que lo unificase. Además, profanó el templo de Jerusalén. En 168 hizo reformar el gran altar de los holocaustos y puso allí mismo un altar a Zeus olímpico. Prohibió la religión judía e incendió la ciudad, no sin saquear antes el tesoro del templo y llevarse 1800 talentos, que supondrían unos 1000 millones de pesetas. La muerte de los 7 hermanos macabeos, junto con su madre en Antioquía, a orillas del Orontes, sucedió posiblemente en el verano de aquel mismo año, 168. Si ese martirio es un hecho histórico y no un mito de la propaganda religiosa, aquellos cayeron como judíos rebeldes, naturalmente, y no como los testigos de la fe o campeones del monoteísmo, que han querido ver en ellos tanto la leyenda judía como la cristiana, ya que se trata de los únicos mártires venerados por ambas tradiciones. Sin embargo, en el siglo IV, los cristianos se apoderaron de la sinagoga de Antioquía, donde, según la tradición, descansaban las codiciadas reliquias. Además de convertir el edificio en una iglesia suya, hicieron de aquellos rebeldes, los santos macabeos, unos héroes cristianos anteriores a Cristo, como si dijéramos, y dispersaron sus restos para que pudieran ser adorados por todo el mundo. Según Elías Bickerman, si las rigurosas medidas de Antíoco IV contra los Jota hubieran surtido efecto, no sólo habrían supuesto el fin del judaísmo, sino que además habrían imposibilitado la aparición del cristianismo y la del islam. Nuestra imaginación casi no logra concebir un mundo tan diferente, aunque cabe también
suponer que no sería demasiado distinto. En todo caso, no fueron las medidas del rey las que acarrearon la sublevación, como se ha venido afirmando tradicionalmente y hasta hoy mismo. Es más exacto lo contrario, que la insurrección ya estaba en marcha y de ahí la severidad de las represalias. Los acontecimientos, cuya cronología es muy discutida, debido a la escasez de las fuentes y a la poca credibilidad de las mismas, fueron cobrando una dinámica propia. El Partido Nacionalista Judío se reforzó y comenzó la guerra de religión, la hazaña gloriosa del pueblo Jota, y de los hasideos, Hasidim, una secta de fanática fidelidad a la ley, conformada por sacerdotes y legos que constituyó la fuerza de la élite de los rebeldes. Cierto que a finales del otoño del 165 antes de nuestra era, Antíoco IV retiró las prohibiciones religiosas, tanto él como su sucesor, Antíoco V, ensayaron luego una política de conciliación, de pacificación y amnistía, pero los rebeldes extendieron el teatro de las luchas más allá de la propia Judea, y pese a que coincidieron en este conflicto diversos móviles políticos y sociales, que cobraron cada vez más importancia, o precisamente debido a ello, la Guerra Santa contra la dominación seleucida casi parece una continuación de las gloriosas matanzas de la época del asentamiento y posteriores, una restauración de Israel anterior al exilio, acaudillados por Yahvé, inician una especie de regeneración nacional. Una vez más están en juego los valores más sagrados y hay que defender la ley mosaica, con la espada en mano hasta la muerte si fuese necesario. El punto de convergencia de aquellos luchadores por la libertad fue el altar del Señor y su divisa Yahvé es mi escudo. En una palabra, que siempre la sed de sangre y de venganza son resultantes de la devoción. El primer cabecilla rebelde de los macabeos, de cuyo alzamiento iba a resultar un nuevo estado y reino con la dinastía de los Asmoneos, fue el sacerdote y asesino Matatías, que significa obsequio de Yahvé, de la familia Asmón. Poseído por el celo religioso a la manera bíblica tradicional, mató a un israelita que por orden del comisionado real pretendía celebrar un sacrificio a los ídolos, y también al propio comisionado, e inició una guerra de guerrillas contra la ocupación siria. Estos hechos todavía no revestían mayor trascendencia, pero a la muerte de Matatías asumió el caudillaje de los rebeldes uno de los 5 hijos de aquel, Judas Macabeo, derivado seguramente del hebreo Mac-Ca-Aebaet, el martillo, un Carlos Martel del Antiguo Testamento, el héroe de la espada ungida, el alma de la resistencia, según el cardenal Faulhaber. Su especialidad, los ataques relámpago en las emboscadas nocturnas, los incendios amparados en la oscuridad, campañas felices, según el Benedicto Bevenot. Judas del Martillo generalizó la lucha de guerrillas, saltándose incluso la prohibición de combatir en sábado. Y como los sirios estaban comprometidos en un conflicto contra los partos, aquel pudo derrotar a los generales enemigos en Betorón, Emaus y Betsura. Tomó Jerusalén y purificó el templo en donde había hallado la abominación de la desolación, impuesta por Antíoco Epífanes. Además hizo clavar la cabeza del general enemigo Nicanor sobre la puerta de la ciudadela, hecho que sigue conmemorándose hoy día por medio de una festividad fija del calendario. Una vez más, el Señor había salvado milagrosamente a su pueblo, pero en 163, cuando Antíoco IV murió durante una campaña contra los partos y el regente Licías ofreció la paz y libertad de cultos, los macabeos se negaron, pese a que las condiciones habían sido aceptadas por el sumo sacerdote Alcimo y por los hasideos o partidarios de la restauración religiosa. El objetivo de los macabeos era ya la independencia política y no sólo la religiosa, y el exterminio de los idólatras en todo Israel. Sin embargo, con esta oposición contribuyeron paradójicamente
como suele suceder, a la consolidación de la propia dinastía helenística que los ortodoxos se habían propuesto combatir al ofrecer un tratado a los romanos. Judas, el que combatía incluso los sábados, tras haber derramado grandes cantidades de sangre pagana, cayó entre los años 161 y 160 en un combate desesperado contra Báquides, convirtiéndose en el prototipo del héroe Jota y pasando a ocupar incluso un lugar en la galería de los combatientes cristianos, como prototipo de soldado luchador por la fe. El hermano menor de Judas, Jonatas, convertido en sumo sacerdote y gobernador militar de Judea, cargos, como se puede ver, magníficamente complementarios, gracias a las dificultades internas del estado seleucida y con la anuencia del rey sirio, murió asesinado en el año 143. Su hermano y sucesor, Simón, oficialmente llamado sacerdote perpetuo, caudillo y príncipe de los Jota, cayó de igual forma en el 135 a manos de su propio yerno Ptolomeo. Pero ya el cargo de sumo sacerdote pasaba a ser hereditario, aunque con Simón murieron sus hijos Matatías y Judas. El tercero, Juan Hircano I, que consiguió escapar a la conjura, se convirtió en la nueva estrella del belicismo macabeo y fue de facto el soberano de un reino independiente, aliándose primero con los fariseos y luego con la aristocracia clerical de los saduceos de Jerusalén y favorecido por las rivalidades sucesorias de los sirios, emprendió grandes campañas militares, como ya no se conocían desde los tiempos de Salomón. Así, judaizó por la fuerza de las armas las provincias de Idumea y Galilea, pero no hay que creer que estas fuesen vulgares campañas de expansión o por ambición de poder. Eran guerras religioso-particulares denominadas guerras santas, ya que estas verdaderas expediciones de rapiña se presentaban como mera recuperación de tierras que el Señor había dado en herencia a los antepasados. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote asumía en su corte la pompa y el ceremonial de los magnates helenísticos orientales, y no titubeó en llevarse 3.000 talentos de la necrópolis real israelita, inmensamente rica, con objeto de allegar medios para sus campañas, según Josefo. Juan Hircano asoló también Samaria, región que desaparece por completo de la historia política en la época cristiana. Samaria, que había sido la capital del reino de Israel, ampliada con gran esplendor por el rey Amri, siempre rivalizó con Jerusalén. Los samaritanos, pueblo híbrido en medio de Palestina, entre judío e idólatra, fueron odiados por los Jota más que por ningún otro. En el año 722 antes de esta era, cuando el asirio Sargón II logró vencer la fuerte resistencia de Samaria después de 3 años de asedio y la arruinó, esto importó bien poco a los Jota, que se mostraron igual de indiferentes en el 296 ante la nueva destrucción de la ciudad por Demetrio Poliorcetes, en el curso de las rivalidades entre los diáconos o sucesores de Alejandro. Los samaritanos, a quienes pocos años antes el mismo Alejandro Magno había autorizado la construcción de un templo sobre el monte Garizim, con el evidente propósito de hacer la competencia al de Jerusalén, conservaban la fe judía, pero en versión atenuada. De las Sagradas Escrituras, admitían únicamente el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés. Los Jota los consideraban inmundos y los excluyeron de la reconstrucción del templo. En 128, Juan Hircano redujo a escombros el templo del monte Garizim, pero subsistió allí un núcleo de clero insumiso. Se insolentaban hasta el punto de llamarse poseedores de la verdadera religión de Israel, como si alguna religión en el mundo se hubiese presentado nunca con el atributo de falsa. Hacia el año 107, antes de esta era, el sumo sacerdote Hircano emprendió la destrucción de Samaria, pero fue reconstruida medio siglo después por el gobernador romano Aulo Gabinio, y poco después, magníficamente ampliada por Herodes. El hijo de Hircano, Jonatas,
103 al 76, tras solo un año de reinado de su hermano Aristóbulo, que arrojó a las mazmorras a varios de sus hermanos y dejó que su propia madre muriese de hambre en la cárcel, continuó la misma política. Como rey y sumo sacerdote inició varias campañas santas, aunque desafortunadas. ¿Pero acaso no lo son todas las guerras? Contra los Ptolomeos, los Seleucos, los Natabeos e incluso una guerra civil contra los fariseos, en la que recurrió a mercenarios extranjeros, reclutados, según las crónicas, entre la hez de la sociedad. En esta última venció, lo que permitió vengarse cruelmente. 800 de sus adversarios, que habían combatido con el mismo encono que suelen mostrar siempre los devotos cuando luchan por la posesión de cosas terrenales, fueron crucificados. En la contienda perecieron, según Josefo, unas 50.000 personas. Finalmente, Jónatas, aficionado a la piratería marítima, entre otras cosas, e identificado a menudo por los historiadores como el sacerdote malhechor que mencionan los textos del Qumrán, consiguió dominar casi toda Palestina, es decir, un reino casi tan grande como el que fue en tiempos de David, pocos años antes de que fuese conquistada por los romanos bajo Pompeyo, que destruyeron el estado asmoneo y después de arrasar a Jerusalén, la redujeron de nuevo a la categoría de capital provinciana. En la lucha cayeron muchos jotas, pero seguramente serían más los deportados a Roma, prisioneros y esclavos. Con este episodio concluía un siglo de guerras santas. Pocos de los macabeos murieron de muerte natural. Judas Macabeo en campaña, su hermano Jónatas asesinado, Simón asesinado, Hircano II, nieto de Juan Hircano I, ejecutado por Herodes, el aliado de los romanos, Aristóbulo II envenenado, su hijo Alejandro ajusticiado, lo mismo que el hermano de este y último príncipe asmoneo Antígono Matatías. También la hija de Alejandro, Mariamne, casada en el año 37 con Herodes, murió víctima de las intrigas palaciegas, lo mismo que su madre Alejandra y sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. El reinado de Herodes fue, en gran medida, una época de paz para Palestina. A la cabeza de estos conflictos, guerras imperialistas, guerras civiles y atrocidades varias, reluce la estrella, histórica o no, de los 7 hermanos macabeos. 7 héroes de la Guerra Santa. Es así que dichos macabeos no sólo merecen ser reverenciados por todos, según Gregorio Nacianceno, doctor de la Iglesia, sino que quienes los alaban y quienes oyen su elogio, mejor deberían imitar sus virtudes y, espoliados por este ejemplo, elevarse a iguales hazañas. Es una opinión típica. Los más conocidos doctores de la Iglesia rivalizan en elogios a los supuestos protomártires de la insurrección, aquellos hermanos macabeos que, según San Agustín, antes de la encarnación de Cristo, ya lucharon por la ley de Dios, hasta dar la propia vida, que erigieron el estandarte magnífico de la victoria, según Juan Crisóstomo. Convertidos en símbolos de la Ecclesia Militans, convertida la sinagoga de Antioquía, que albergaba los supuestos sepulcros en una iglesia cristiana, transferida sus precarias reliquias a Constantinopla y luego a la iglesia romana de San Pietro en Vincola y a la iglesia de los Macabeos en Colonia, y celebrados en Alemania y Francia, donde son venerados sobre todo en los valles del Rin y del Ródano. Se les recuerda ya en los 3 martirologios más antiguos, e incluso en el siglo XX, cuando numerosas organizaciones especialmente clubes juveniles sionistas, toman el nombre de los macabeos o Maccabi. El mundo católico los alaba como protomártires del monoteísmo y la Iglesia celebra su memoria con la festividad del 1 de agosto. La existencia de santos cristianos antes de Jesucristo solo puede parecer absurda a quien desconozca la mentalidad católica, al escéptico empedernido que se empeña en tomar la lógica como fundamento único de cualquier razonamiento. Quizás estas personas desconozcan que el teólogo Denis Lowe
escribió ya en 1955 todo un tratado sobre los santos paganos del Antiguo Testamento. Evidentemente, no aspira a ser un estudio puramente científico. Un hombre capaz de mantener, con suave celo, que existieron santos paganos, gentes que sin haber conocido a Cristo, no obstante pertenecían ya a su iglesia, y de extraer la sorprendente consecuencia de que, fuera de la iglesia, no puede haber salvación. Señalar que los santos del Antiguo Testamento tuvieron, cuando menos, un lugar destacado, que por hoy, por desgracia, ya no tienen. Daniel O no es el único en lamentar el olvido en que se les tiene a santos como, por ejemplo, Abel, Enoc, Daniel, Noé, Job o Melquisedec, sin olvidar al santo Lot, aunque cometiese incesto con sus dos hijas. Santos paganos y guerras santas. En las dos grandes insurrecciones de los siglos I y II, retornó la práctica de la guerra santa, con todo su salvajismo y su crueldad, con sus locuras apocalípticas. El combate de las postrimerías contra la Roma idólatra perseguía, nada menos, el reino mesiánico de Dios. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré resumiendo la guerra judía del 66 al 70. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.